¿Cafecito? Por favor. ¿Qué andas criticando mi café malo, weón? Lo que dije es que podías hacer mejor tu café que no es de tan buena calidad. Sí, sí. Porque cuando uno hace el café, en realidad hace como una infusión en alta temperatura. Porque no pasa eso de que el café se mezcla con el agua tan frío, tiende a quedarse separado y pintado. Pero si queréis que se mezcle, una infusión, ojalá que sea el agua más caliente posible y la menor cantidad de agua posible. Y así funcionan las máquinas italianas. ¿Y este como el cortado es por eso también, quizás? Como el el cortado cortado. también súper poquita agua. El expreso, perdón. El expreso, tú dices Quise el decir- corto. Acabo, quise decir expreso, la que iba a Claro. decir. Hay buenos tomando que escuchan estaba como ¿qué? El cortado. Yo no sé lo que es cada nombre, como frappuccino, no sé esas cosas. Como, No hay que sentirse culpable ni intentarlo. Lo importante es saber de qué café estamos hablando. puta, yo me acuerdo que, o sea, según yo, si tenéis sueño, te queréis despertar o haces cualquier café, o sea, dependiendo del nivel de desesperación, cualquier café apaña, según yo. O sea, depende del estándar de uno. Apaña, pero no de la misma forma. No es lo mismo, es como dar una sopa, Ahí no está sé, la hecho wea. con verdura de verdad o polvo, pero al final si tenéis frío o tenéis hambre, que sea, puede apañar, ¿cachai? Onda, cuando tenéis sed o tenéis sueño, cualquier cosa es rica prácticamente. Sí, es verdad. Pero cuando tú tomas un buen café, la weá es mucho más que la cafeína. Es como caleta de sabor, Sí, es verdad. caleta tiene un espesor distinto. Entonces, bueno, tú te despertás a probar algo exquisito, no solo algo caliente que te va a despertar, ¿cachai? Como la diferencia entre, bueno, todo en la vida. ¿Sí? ¿Y cuál es de los mejores cafés que has probado tú? O experiencia de cafeína. Fue en Perú hace poco, Ah, ya. pero quizás porque ahora sé más de café, entonces lo aprecié. Ya, ¿cómo fue? Y la weá era una chocolatería. Y me dieron el café con chocolate para derretirle y un vaso de leche. Ya. Todo estaba caliente, entonces si yo quería podía mezclar el café en la leche con el chocolate o en el mismo café o mezclarlos por separado. ¿Cachai? Yo lo encontré súper interesante y fácil. Te dieron las opciones y como en tu casa tenías ahí todas las weas. Mi vieja tenía algo parecido pero con marshmallow. Qué rico. Y el café peruano, ahí muy bien servido, era tan bueno que al final, bueno, me tomé el chocolate en Después. la leche, Ah, porque el café lo quería solo. Y bueno, de ahí viene la inspiración un poco de la canción que hicimos también antes, de que el café es muy bueno solo cuando te gusta. Y si es más piola, qué rico agregarle cosas. sí, en este caso, como yo no tengo miel, me quedé sin miel, que yo creo que hace un año que no uso ni sal ni azúcar en mi departamento, pero sí tengo miel y soya. Claro, Y en este caso se me acabó la miel hace como una semana. claro. Y estoy así sin... De hecho, un amigo debería llegar, quizás de sorpresa llegue y toque el timbre con miel. Así como... No me sorprendería que pasara eso. Así que hablando de pasar al teléfono iba a venir Javier con miel. Y ahí, Bacán. pero rico también sin nada. Como, de hecho, un amigo que trabajó como un Starbucks un año me decía que ahí aprendió a consumir café y era así, sin nada. Así como el café se toma solo. Hay mucho trabajo detrás del café para hacerte la buena mezcla y el buen tostado y toda esa pega que se habla así que se hace solo en Perú o solo en África y que en realidad tiene harta pega eh, para que lleguéis y lo mezcléis con cualquier wea. Como que ese es un poco el concepto. Si alguien va a llegar y a preparar una crema de leche hecha con vacas santas de no sé dónde, obvio que vale la pena probarlo, porque va a ser más sabroso, Una distinto. experiencia. Pero el café es como una cuestión de respeto. yo El creo. café es una como algo cultural igual que el té. Como, hay café como turco que hace esto con arena. La verdad que nunca sé cómo funciona eso. Eh, ¿Te explico lo del café turco? Sí. Yo tengo una cafetera turca y la gracia es que tienes una vasija de cobre con un mango y tú la pones en teoría directamente al fuego. Pero es arena caliente, ¿no? Eh, lo que ellos hacen es eso: ponen un quemador en la arena y eso les prepara la hueá. Y como es cobre, el cobre se calienta muy bien. Ah, y de manera equitativamente, decís tú. Además, exacto. Por el mismo motivo hacen los contenedores que preparan las cervezas o algunas sopas y un montón de huevas ¿Verdad? industriales. La hacen de cobre porque cuando tenías un volumen de 500 litros y ponís el fuego por debajo,
se te va a calentar muy distinto los ¿Verdad? primeros 100 litros y los últimos 500. Tienes razón. Entonces el cobre ayuda a distribuir mejor eso y los turcos hacían esto con esos vasitos. Pero hay que pensar que es como un hábito de gente un poco nómade. Entonces, en lugar de ser una máquina, en vez de... No es que no sepan trabajar mejor el café, sino que La tradición. los buenos le dieron una solución que era echar café en polvo, hervirlo por un buen rato, y de ahí ese café queda, igual que el nuestro, lleno de grumos. Pues. Y los buenos no tenían un filtro, entonces la forma de este aparato es perfecta para que cuando tú servís muy lentamente, todo se queda en el fondo. Y te sale un café filtrado, entre comillas, pero por decantación. Y es muy importante el tema de la arena en todo eso, porque ellos al ser la arena pueden mover un montón todo esto y ir haciendo que esos grumos se peguen al fondo. Entonces, para hacer un buen café turco, claro, como que es un tema de adaptación. No queda tan bueno como el italiano, pero lo van a encontrar la manera de... Bueno, con otro objeto y todo, no podéis llegar y hacer ese café. Pero yo no lo encuentro tan bueno. Y oye, la última vez que viniste acá, estáis recién llegado de Perú, pero no sé qué palabra sería, pero no quería hablar como de tanto de esa experiencia en el podcast, me acuerdo. Claro, porque sentí que Había pasado muy poco tiempo, quizás. hay que asentar las cosas. Y lo que hice fue como bien... Cuéntate la historia entera, como si Sí. cómo fue la hora de ir para allá, volver. Bueno, ¿Te puedes acercar un poco? lo loco de haber estado... Fue muy bacán haber ido a Perú, weón. Realmente quedé súper agradecido, pero cuando tenéis un buen viaje y acabáis de llegar, tu mente no está funcionando todavía igual y no me sentía cómodo hablando de esas cosas. No habría sabido filtrar lo que ahora ya he contado algunas veces. Y lo que hice principalmente fue ir a sanarme o hacer un tratamiento con ayahuasca. El tema es que yo esperaba que eso fuera algo que durara 2 o 3 días, porque mi vieja tiene experiencia en eso y así me lo recomendó. Y luego de hacerse esa pequeña sanación, que termina siendo enorme cuando la entendís bien, la idea era disfrutar del turismo de Perú. Pero lo que terminó pasando es que tuvimos una gran relación con el grupo. Los compadres me recomendaron quedarme mucho más tiempo en el centro de tratamiento y extendí mi viaje ahí como casi todo el viaje. De 10 días me quedé 7 días con ellos. Y fue una semana muy agradable, donde comimos bien, no había internet. Realmente un centro para recuperarse y pensar en otras cosas, en el cual había harta gente que circulaba y también iba a tomar ayahuasca, pero no se tomaban tanto tiempo. Y yo terminé concluyendo que hace la diferencia tomarse su tiempo para asimilar la experiencia y también para prepararse, porque esta weá es un viaje de 5 horas, muy intenso, en el que en general no tiene un sentido cronológico lo que vaya a vivir, pero tú vas a explotar de distintas maneras, según tus traumas, según tus necesidades, y puta, es impredecible. Ahí la importancia del chamán que tenés al lado para que pueda manejar esa situación, porque si tú no tenés ninguna estimulación, es de día y te tomáis la ayahuasca, lo más probable es que te vayas a marear, que vayas a estar confundido, que necesites dormir y adiós. Pero lo que uno hace en una terapia es profundizar la alucinación, ¿cachai? Como concentrarte y respirar, estar en un espacio oscuro, no escuchar nada y tener un chamán que a partir de un momento en el que él entiende que tú estás empezando a entrar en algo, porque es muy progresivo, te guíe. Él empieza a hacer unos cantos, al menos así lo hacen en el Amazonas. Y esos cantos son cantos religiosos, tienen esa hueá que hay que echar. Los cantos religiosos tienen efectos como los cantos gregorianos de la iglesia. Son como mantras, ¿o no? Parecido, pero es más indígena. Como que te imagináis más un tambor de fondo, ¿cachai? Sí. Y pero sin el tambor y con subidas muy, muy agudas y bajadas muy, muy graves, que se parecen a los cantos guturales como indios cuando hacen y ese tipo de efectos ayudan muchísimo a que tú partáis en una weá que no entendís, ¿cachai? Como que lo bueno son secos. Y también si ven que tú estás respirando muy fuerte y te estás acelerando, cantan más lento. Entiendo. Y cuando y a mí me pasó en un momento que tuve una sesión muy importante en la que
sentía que habían serpientes que salían de una... Partamos por el principio. Mi transición hacia la alucinación fue empezar a tener un dolor muy fuerte. Y yo no estaba seguro que el dolor fuera realmente eso. Y el dolor se expandía, y era de una parte que yo no podría distinguir como un órgano, era algo dentro de mí. Y cuando floreció la alucinación, de ese punto yo sentía como salían serpientes, infinitas serpientes. Y las buenas me empezaban a hinchar la piel, ¿cachai? Como que se trataban de esconder y de meter donde fuera. Y tuve una lucha en la que yo tenía que hablarles, las serpientes me escuchaban y yo les gritaba y me puse a respirar fuerte y en un momento me apreté, tuve toda una interacción con ellas que era expulsarlas de mi cuerpo y no sabía por dónde, ¿cachai? Como que no era que fueran a salir por mi boca, no era que fueran a salir por atrás. Entonces lo que empezó a pasar fue que las empecé a matar, en cierta forma, con mi propio calor del cuerpo. Y toda esa experiencia, el chamán me podría haber bajado el tono, haber empezado a hacer las cosas muy lentas. Y yo lo conversé después con él, y él cuando notó que yo estaba peleando y que yo estaba en una situación de dominar lo que estaba pasando, el weón lo aceleró al máximo. Y lo aceleró, es un efecto muy raro que tengo como recuerdo, porque era súper rápido. Nunca lo escuché en ninguna sesión cantar tan rápido, y me dio fuerza. Para pelear, para luchar. Exacto. Y todo tiene que ver con hartas cosas de ese estilo. Entonces el chamán ahí me ayudó. Yo sé que el weón me dio la fuerza que necesitaba. Cuando eso terminó, bajó un poco el ritmo. Está permitido fumar tabaco natural que usan ellos para justamente producir un sonido que limpia. ¿Y qué? Cuando tú sientes algo que es malo, una persona que está cerca tuya, ellos en general lo que hacen es soplarles así despacito. Y es un sentimiento nomás. Cuando todo esto terminó, el tipo me dio un cigarro y yo instintivamente empecé a soplar de esa manera. Y luego también él me enseñó a hacer ceremonia. No porque yo se lo haya pedido, pero porque fue mi última ceremonia y él sintió que yo podía empezar a probar el hecho de dominar la ceremonia y no solo entregarse a ella. ¿Y el chamán ahora entonces? No, pues no, es un proceso muy diferente. Pero él me guió harto y me compartió muchas cosas y quedó a cargo mío después de que 2 otros chamanes estuvieran conmigo casi todos los días. Y la tarea que le dejaron a él era mostrarme un poco lo que era hacer esos cantos y ver si yo me sentía cómodo. Y efectivamente me sentí muy cómodo haciéndolo. Fue como entretenido. Tú comentaste que fuiste para allá para sanar de tus problemas. ¿Pudiste sanar? Diría que no. O diría que no fue la cura. Pero sí fue una herramienta muy importante para ver cuál es mi problema que tengo que sanar. ¿O te dio la herramienta para poder sanar ahora? Tampoco diría eso. Pero me ayuda a identificarlo. ¿Cachai? ¿Y cuál es? Preferiría no compartirlo. Bien. Porque no es ni tan importante. Son cosas al final como cuando uno dice... Personal. Por eso es un problema psicológico que uno tiene que combatir. Yeah. Pero sí te ayudó a verlo entonces, a entender cuál era. Todo el rato. Es que yo ahora te estoy contando la experiencia de ayahuasca que tuve que fue crítica o negativa. Todas mis otras experiencias fueron extremadamente positivas. Y por eso también confiaron en mí como, no para ser chamán, pero porque vieron que yo tenía bonitas experiencias. La gente va allá a vomitar, llorar, sí, sufrir mucho. Y estuve junto a gente que le pasaba eso. Pero nada, yo podría hablarte por horas de cuál fue cada alucinación, pero en resumen, tuve oportunidades en las que me pude transformar en animales. No transformarse así como que vi un poquito las cosas de esa forma. Siendo un león, sentí lo ancha que es la nariz del león y pude ver mis bigotes que salían de mis cachetes y bailaban frente a mí. Y cuando venía un viento frío y parecía que iba a ser como de noche, lo sentía en mis bigotes. ¿Cachai? Como hubo toda una experiencia muy real con eso.
También me comí un cocodrilo, desgarrándolo con mi garra, desde el cuello hasta la uretra que tienen como en la base de la cola, pero por la parte de abajo, ¡buah! Lo desgarré entero y lo empecé a abrir y comerme sus órganos. Y me di cuenta que lo estaba haciendo arriba del río y que los animales herbívoros que estaban cerca no iban a poder tomar agua si es que yo se las llenaba de sangre. Entonces tuve una pequeña conciencia como de pequeños detalles que tú dices, ¿cómo vaya a vivir eso? Pero... ¿Y tus sueños cambiaron después de Perú? ¿Cómo has soñado distinto? No, ¿Has podido meditar de manera distinta como trajiste? completamente. ¿Y lo repetiría? ¿Haría otra cosa así? No se lo recomendaría a nadie, porque creo que es algo que uno tiene que buscar y hay que entenderlo mucho antes de usarlo. Y siento que es muy difícil, yo no sabría explicárselo a alguien realmente. No, pues es como explicarle un color. Exacto, tampoco me siento tan cómodo contándolo porque sé que hay gente que lo Que no entiende cree. muy mal, ¿no? Sí. Y en el fondo es algo muy potente. Entonces, Sí, tenés que ser escuchado sin prejuicios, según yo, sin como... es que ha matado a gente. Hay gente que ha muerto tomando la ayahuasca, en Perú es mal visto y es ilegal. Entonces, hay hartos elementos de todo esto que tienen un discurso malo. Entonces, entiendo que alguien tenga una mala idea. Pero el discurso que realmente cuenta es el discurso de los indígenas, que son los que ni siquiera la cultivan, sino que la tienen a disposición y que la usan desde épocas preincaicas. Entonces, entendiendo la cultura amazónica, yo creo que uno puede tener una idea de querer probar esto. Pero si no entiendes la cultura amazónica y de qué manera ellos pueden decir, esta es una planta sagrada, ahí es un tema cultural, ¿cachai? Como que yo tuve la suerte de que en mi familia hay un uso de eso y también muy resguardado, muy ¿Cómo es? responsable. En mi familia 2 personas lo han hecho Ay. y varias veces. Y lo hicieron de manera muy responsable y nunca me influenciaron para que yo lo hiciera. Ay. Ahora mi mamá, sabiendo que yo podía estar no en problemas, pero quizás buscando verdades en la vida, organizó este viaje para que intentáramos hacerlo. Y lo hicimos. ¿Y ella cómo volvió? Genial. De hecho, ella no extendió tanto su terapia porque sintió que no la necesitaba. Estaba muy tranquila. ¿Y te acompañó nomás? ¿O te dejaba Exacto, solo? me acompañó todo el tiempo. Uf, lo pasamos genial. Fue una bonita experiencia familiar. Y cuando no tienes nada para entretenerte y estás en familia, salen cosas muy bonitas. Sobre todo cuando estás en un lugar tan distinto y puta, era mágico. No mágico, no era bonito el lugar donde estábamos. Era el tercer mundo, ¿cachai? Hay precariedad en muchos ámbitos. No, lo puedes encontrar bonito tú, ¿cachai? Como quizás no, o sea... Es que la riqueza de la naturaleza, Eso. onda, nosotros aquí estábamos hablando justamente de en Chile, de los temas de sequía, y allá todo abundaba en agua. Sí. No era un tema, porque sobraba el agua, habían inundaciones. Y eso es bonito, ¿cachai? Como encontrarte con eso, inspirarte y tener la ambición de que aquí también haya agua, no tanto como allá, pero pucha, no podemos seguirnos acostumbrando a que aquí falte agua. O sea, en el sur hay mucho... O sea, yo... Lo que tú dijiste sobre como que ves abundante agua allá, a mí me pasó lo mismo mochileando en el sur, que era... Veía árboles y bosques por kilómetros y kilómetros y kilómetros y decía... No, acá no pasa nada, o sea, acá está perfecto, ¿cachai? Siento... Acá ahora ya en Santiago, que es la capital de nuestro país, está al centro del mapa geográfico de Chile, sí está más seco, obviamente, ¿cachai? Como... Pero en el sur sigue habiendo mucha abundante agua. Según yo, como la tierra prometida está allá, en la Patagonia. Completamente. Pero los desiertos han avanzado. Sí, exacto. Y vienen para acá. ¿Sí? Y ojalá eso se detenga. Así de simple. Bueno, con lo que ha pasado en esta cuarentena, este virus, hay cachado que como en Venecia volvieron los peces, como en China hay menos smog, como un par de días donde el ser humano, las fábricas han parado, los seres humanos han dejado de andar tanto en auto, como el planeta se ha recuperado. Como yo siento que gracias al virus, el planeta está, pero el planeta yo siento que está feliz, como yo siento que la naturaleza está feliz, ¿cachai? Completamente. Es como ojalá que con esto haya una conciencia, como espero que con esto haya un cambio social también, como uno también sería bueno que la gente ya empiece a darse más las manos, que sea esa costumbre.
O quizá que la gente no se salude de beso ni de mano, sino que a la distancia, creo que podría ser sano también. Y que también se sepa que se puede trabajar desde la casa, ¿cachai? Que no tiene que... como... Por algo pasó esto y hay dos posibilidades, o aprendemos de esto o no, ¿cachai? Como... Ahí está la historia, que es como... El que no recuerda la historia está como destinado a repetirla, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vamos a aprender de esto o no? ¿Cachai? Esa es mi pregunta. Y acá en Chile estamos día 3 recién, día 3 de la cuarentena. Y tampoco, o sea, igual he visto cambios, pero... ¿Tú cachai que Chile está muy mal en los números? O sea, la cantidad de infecciones que tenemos en proporción al país que tenemos y la velocidad en la que hemos reaccionado, estamos en una situación similar a la de Italia, solo que todavía no ha empeorado. Ahora, el otro factor es que acá en Chile se han hecho números. ¿Cachai? Hubo muchos países donde no se reaccionó en la manera de contabilizar el problema, entonces tienen una noción de que el problema fue menos grave para cuando se dieron cuenta, pero fue por eso mismo que se volvió tan grave. Entonces yo tengo la fe de que acá nos estamos dando cuenta de que sí hay muchísimos infectados y nos vamos a preparar lo suficiente como para, lo que dicen, bajar la curva, porque eso es. Y es muy importante entender el concepto porque se aplica a muchos problemas. Los problemas no solo se pueden resolver teniendo la vacuna, teniendo más respiradores, metiendo más plata. Esta es una de esas soluciones que justamente tienen que ver con el ecosistema, que es como, oigan, bajemos la curva. ¿Cómo se hace eso? Bajemos nuestra actividad. Me gustó que uno de los primeros podcasts que hablamos, tú hiciste, creo que fuiste el primer invitado en mencionar como el concepto de que el pueblo o sea, la gente va a volver a los campos. El éxodo urbano. Me acabo que se está haciendo todo lo que... O sea, mientras más invitados han venido, más personas lo han dicho y tú fuiste el primero. De verdad, ¿sabes? Como comentaba, ahora me voy al sur y mientras te escuchaba decía como, ¿qué pasa si es que llego allá, termino mi ruta en bici y después ya cierran los buses y tengo que quedarme ahí? Sería chorísimo, como... Sería hermoso. Mucha soledad, eso sí, pero sería choro. Así que estaría solo. Yo creo que eso solo se va a dar si es un movimiento, porque si por separado todos nos vamos a un mundo rural, es verdad que crecería, pero lo ideal del mundo rural es que unos dependen de otros, ¿cachai? La riqueza del pueblo mapuche estaba en el intercambio, pero en la buena producción de algo local. Y nosotros si nos organizamos, yo creo que podría imaginarme 1000 modelos de cómo hacer el éxodo urbano. Y antes de cualquier cosa, tomaría el mapuche. Modernízalo como queráis, pero una economía así interdependiente, no demasiado ambiciosa, que comprenda que al final localmente podía hacer buenas weas. Y no sé, de ahí, si queréis llevarle internet, llevar un montón de weas, pero... Somos muchos acá en Santiago, eso es lo que pasa, como... Y justamente volviendo un poco muchos y viviendo mal. Y además, pero eso, como somos muchos en un lugar muy chico, y esto según yo nos va a descentralizar. Te aseguro que no sé qué tanta gente va a seguir queriendo venir a Santiago, como... Está rancio, ¿cachai? Rancio Santiago. Y eso que yo vivo en una comuna de clase media alta, entonces imagínate que yo acá tranquilo, pero me muevo un poco en bici y loco, así. Un buen ejemplo para esto es ver las islas, bueno. Yo creo que no todos han vivido en islas, pero siempre ha aparecido alguna isla con un problema de basura. Rapa Nui es una isla que ahora tiene visas de llegada porque no pueden sustentar más gente. Y hay caleta de maneras de verlo, así como que podéis decirte, no, hay mucha gente. Pero la manera más evidente es cuando miráis la basura. Y te das cuenta de que el lugar pequeño al que todos están disfrutando, que todos aman, obvio que tiene un vertedero. Y... es horrible ver un vertedero. Invito a todo el mundo, así por favor, a que vaya a ver un vertedero, donde sea, de cualquier ciudad. Y el vertedero te va a hablar completamente de la ciudad. Y ningún vertedero es bonito, ¿cachai? El de Rapa Nui yo lo vi, y no de lejos. Teníamos que meternos para dejar la basura. Porque teníamos un restaurante y nos iba también en una época que teníamos que deshacernos de la basura antes de que llegaran la basura. ¿Cómo es? Y es que el camión de basura pasa cada cierto tiempo y como trabajábamos en un restaurante con pescado, si dejábamos la basura un día de mucho calor, iban a llegar los perros y se la iban a comer. Entonces
íbamos allá a dejar por nosotros mismos la basura, porque puta, si no un perro se la va a comer y eso muestra un estado precario de sistema de desechos. Pero imagínate, weón, un lugar tan pequeño que tiene cerros y cerros de basura que viene del continente, po. Eso no es materia, que es peso agregado. Bueno, sin irse tanto en esa idea solamente, lo que quiero decir es que no debiéramos alimentar vertederos, debiéramos alimentar huertas, lugares de tierra, ¿cómo se llama? Perdón, de compost. Sí. Y eso, claro, no es que requiera todo un cambio, sino que requiere que nuestra basura la empecemos a dejar en otra parte. Bueno, en eso trabajo yo, como en lo del compost con la bici. Exacto. Y cuando hay un pueblo, un pequeño pueblo que se funde en algún lugar rural, esas personas, ojalá que el Estado no se adapte a nuestras políticas. No digo ojalá, pero como que así lo veo. Funciona así, pues en Futuro Food todas las casas tienen absolutamente 3 basureros, pues, como orgánico, plástico. Pero tú no crees que lo están resolviendo. Yo siento que el Estado, o sea, sí, teniendo todas las herramientas. No, yo no veo basura. De hecho, Futuro Food para mí es un pueblo ideal donde Futaleufú, perdón, estaba entendiendo otra cosa. Nunca he visto Futaleufú. Sí, por eso ahí como ahí está funcionando, ¿cachai? Lo que tú decís de la cultura mapuche que funciona porque también son menos, pues en un pueblo. Eso es lo que pasa, somos muchos, ¿cachai? Exacto. No, y volviendo un poco a lo de... Puta, tú sí invito a todo el mundo a ir a ver el vertedero a cualquier país. Yo sigo apostando, hablando del culo, yo te apuesto que el de Corea del Sur no es tan malo. Como, porque ahí está, en la cultura surcoreana está implantada la idea del reciclaje. Y si no es tan malo, va a hablar de la cultura, como te digo. Sí, eso es como... Acá, lo que pasa es que acá estamos en un país donde es aplaudido el ser pillo. El pasarse la micro, pillo. El robar... la hiciste. Como estar con 2 chiquillas o estar con 2 chiquillos, la hiciste. Como se con tal de que te vaya bien, o cagarte a otra persona, la hiciste. ¿Cachai? Como, y si se va a frotar rojo, no se cruza, se necesita ver. Como en nuestro país, eso está premiado. Es bien visto, como de chora, así. Como para que cambie. O sea, son los niños, según yo, los que tienen que cambiar esto y a través de la educación. Como tenemos que educar a los niños y a nuestros hijos a seguir las reglas para que las cosas funcionen bien. Y esto yo creo que las generaciones que vienen van a cambiar mucho porque los niños están viviendo. Algunos niños que están en primero, segundo, tercero básico saben que ahora están en la casa. Como, papá, mamá, ¿por qué no estoy yendo a clase? Como, hay un virus, hay que taparse, tengan cuidado. Como, ellos no se van a olvidar nunca esto, ¿cachai? A nadie, pero creo que eso van a ser más marcados que nosotros. ¿Y por qué pasó esto? No, alguien en algún lugar comió un murciélago. O no, la basura, hay que lavarse las manos. Como vi un chiste y me gustó que era como, ahora que nos están enseñando cómo lavar las manos, mañana vamos a ver cómo el abecedario. Y formas y objetos, como no tienen que enseñar cómo lavarnos las manos, ¿cachai? Entonces la clase de mañana es diferenciar triángulos de los cuadrados, del círculo, ¿cachai? Como no nos lavamos las manos porque porque no tenemos educación, somos un país sin educación, ¿cachai? Como y nuestros desechos son tan grandes que llegan hasta Rapa Nui, ¿cachai? Que quedan, bueno, a 3.000 kilómetros de acá, ¿cachai? O más, ¿cachai? Yo creo que es bueno ser optimista, como tú decís, como el cambio va a venir con el tiempo y estoy completamente de acuerdo. Como que a quienes les ha tocado empezar a ver las consecuencias del problema entienden más rápidamente el problema y los otros, puta, nos hemos acostumbrado a que llueva más tarde, que falten ciertas cosas. No, por ejemplo, tú y yo no sé, o sea, antes de empezar esto discutimos un poco porque yo estaba tenía un par de sentimientos contigo y tú me decís que a veces puede llegar a ser frío, que te das cuenta que algo estaba pasando y lo podéis postergar. Ya, pues gente hace lo mismo aunque se sientan afectados, aunque no vean la lluvia. Es que no la veis, pues. No la veis, como estar en tu casa por mucho tiempo y que no se notan ciertas manchitas. Y la gente en cambio las ve de seguida cuando llega. Sí, estoy criticando mi departamento. No, sí, sé que era perfecto, ¿cachai? No lo decía por tu departamento, pero es un efecto que yo creo que a los viejos, mira, en cierta forma les pasa y en cierta no, sí. Cuando yo como cocinero aprendí a disfrutar y a reconocer un buen tomate, porque mis viejos en una feria miraron tomates y me dijeron, estos son los tomates que yo conocía cuando pendejo. ¿Más verdecitos? Y tomates que eran orgánicos, no eran tomates que no le metían ningún rollo de superproducción, era el tomate que crecía abajo de un limón, con agua de caldo de sopa, de pescado, ¿cachai? Como de casa. Y cuando olí los tomates,
eran distintos. Yo creo que todos sabemos cuál es la diferencia entre un tomate que es feo y pareciera que se aplasta solo si lo apretáis muy fuerte. No Yo, sé si todos. bueno, entonces se los cuento porque hay otros que son los que nosotros conocemos desde siempre, que vienen en la pizza, que te sirven en el restaurante, toda la weá. Son un tomate más bonito que la chucha, Sí, es con pura una pinta. forma bacán, crujiente, pero eso no es real y para nosotros cambió. O sea, para nosotros así es ahora y no vamos a exigir esa otra calidad. Y nuestros viejos, que sí conocieron la diferencia, tampoco exigen el cambio de calidad, como que se Se acostumbraron, acostumbraron. se acostumbraron. Y ahora los weones que yo, por ejemplo, después de haber probado toda mi vida esos tomates y haber dicho, qué rico el tomate, y probar ese otro tomate, me siento estafado. Sí. Me digo así, obvio que hay que cambiar Pero también es esa difícil. alimentación. Sí, pero no puedes esperar que al ritmo que crece un tomate, el tamaño que crece un tomate en su estado natural, pueda alimentar a un pueblo tan grande que en este caso es la metrópolis. Es imposible. Sí, pues. A mí me pasó que estaba en Chile Chico, para ser más exacto, estaba mochilando hacia Bahía de Jara, que es bien cerca de Chile Chico, y como estábamos caminando una pareja que tenía, y salía un cartel que salía como se venden, no sé si era alguna verdura, creo que se estaba vendiendo. Entonces entramos y una señora con su marido tenía su campito, su parcela, y nos empezó a vender distintas cosas. Nos vendió papitas, nos vendió como habas, y llevamos los tomates, tenía un invernadero. Los tomates estaban como, según yo diría que están 80% verde y 20% rojo. Como, y dijo, están listos para comer. Y yo voy, medio desconfié, dije, ya, compramos un par, y seguía comiendo tomate. Y es el mejor tomate que comí en mi vida. Como, era verde, estaba mucho más verde que rojo. Pero me imagino, yo así, chico de la ciudad, sin saber nada, podría ser el mejor tomate que me comí en mi vida. Como 100% natural. Y fue hecho en piedra, fue con ajo y aceite. Qué rico. Oh, y soya, ¡ay, qué rico, loco, qué rico ese tomate, ¿cachai? Y también me pasa que ya uno se acostumbra a las verduras de acá, ¿cachai? Y yo igual compro mis verduras en un local que tengo acá, que el tipo va todos los días a La Vega, ¿cachai? Es de La Vega, que creo yo, o puede ser un placebo, pero yo creo que es más rica que los de su mercado, que son como verduras un poco más de mejor calidad. Puta, y ahora me fui a abastecer y ahora tengo puras cosas de La Vega, ¿cachai? Como... Pero ahora que decís tú que la cosa va a empeorar, voy a tener que ir a abastecerme. Mira, la volada del tomate, cuando tu respuesta por decir fue la gente ahora se acostumbra como a ese tomate porque el otro tomate no se puede producir tanto. Sí. Y ese es el concepto de tener una economía que tiene que darle a la gente lo que la gente quiere. Y no hacerlo tú mismo. O, Podríamos tener una tratemos de huerta. no ponerle como juicio como algún mandato, sino que para ser como bien crítico. Mira, a mí me encanta hacer esto de ser crítico desde lo más neutral. No vamos a decir que tienen que ser los jóvenes que debieran comer un mejor tomate, pero lo que están haciendo es usar una economía, que en este caso son los supermercados, un montón de gente que, bueno, trabaja, son trabajadores. Lo que quieren hacer es vender tomate porque la gente quiere tomate. Sí. En los hoteles, si tú vas a cualquier hotel del mundo y te pedís en la mañana un jugo de naranja, los buenos van a correr hasta el fin del mundo para traerte un jugo de naranja porque en los hoteles tiene que haber en la mañana parte del desayuno continental, jugo de naranja. Y hay cachado que las naranjas solo salen en verano, con mucho sol. Y eso produce que se exporten tantas naranjas, que lo mismo que toda la ley del tomate se mueva por todo el mundo solo porque la gente, puta, quiere su tomate para la lasaña, la salsa de boloñesa, la mierda que sea, ahora. Sí. Y no debería ser Y así. como tú dijiste, no puede, o sea, no se puede. Sí, entonces, está diciendo que en invierno no sería consumir naranja. Más o menos, o sea. Si es que se puede. Y Eso, también antiguamente, igual el planeta tiene dos hemisferios, entonces se puede exportar. pero eso es lo que pasa ahora y produce mucha contaminación, loco. Onda, es un fomento que hace que al final para tú poder transportar esa naranja, tuviste que desarrollar la naranja genéticamente modificada para que aguante el viaje Sí. y que sea, ojalá lo más redonda para que ocupe una buena forma. Un montón de ¿Verdad? weas que al final, ok, sí, Pero resolviste el problema. Pero eso no es la globalización que hizo un poco eso. Como Sí, si no fuese por la globalización. Ya, pues, una de mis teorías que es como estamos quizás volviendo a desglobalizarnos, como volviendo a las cavernas. Como Completamente. creo que está pasando. Pero no está yo siento que no está pasando todavía, o no lo suficientemente rápido, porque la gente sigue hablando del tema como tú hiciste antes, optimistamente.
Yo en este momento me considero un pesimista de lo que le va a pasar a la Tierra, ¿cachai? Y no porque no crea que haya un camino, sino que porque está mal la weá. Pero intentáis reciclar, intentáis limpiar. Puta, yo mi basura la trato de reducir lo menos posible. Ya, no te considero pesimista, porque si yo fuese pesimista estarías votando todo, no estarías preocupándote. No, porque, exacto, entiendo. Pero yo creo que el tema se maneja o se mueve a una escala que es tanto más grande que uno, que me he preocupado de más desarrollar las ideas y convencer a la gente. Y, por ejemplo, un restaurante gasta la misma energía que 200 casas si es para cocinar, Entiendo. si esas 200 casas quieren comer, esas 200 familias. Ahora, el restaurante optimiza un poco eso porque cocina hartas cosas en grupo, entonces gasta menos todo. Esa es como una idea que te dan, como que si todos van al restaurante es como usar la micro. Puta, gastamos menos benzina. Pero ahora los restaurantes lo que hacen es funcionar lo más posible, la mayor cantidad de horas y para lo que quiere el cliente. Entonces tenéis cocinas industriales prendidas todo el día esperando gente y las weas usan más agua que la chucha para limpiar, para... ¿Cuál es la solución, Flores? que cada uno empiece a ser menos demandante. Sí. Como todo lo que nosotros queremos, en realidad no lo podemos tener, y si esperamos a que las empresas y todo cambien, ¿Verdad? Está. cuando en realidad nos están haciendo un favor, como ¿qué queremos? Que venga Stalin y bueno, diga, no, tenemos que reducir el consumo de todo, entonces les pongo una ley que lo haga. No, pues no queremos eso porque somos un lugar liberal. Entonces nos queda ser suficientemente responsables, como ahora con el coronavirus, de quedarse en la casa, porque no es, bueno, es igual que el toque de queda la weá. Y ahora tú y yo nos juntamos. Somos hipócritas, digamos las cosas. Yo me considero una persona hipócrita en una manera hipócrita. Es porque sea así, sin excusa. No, pero igual, yo no hemos juntado con gente, pero yo sí me he juntado. Hoy día viniste tú, ahí vino Cuando otro. nos hemos lavado en cada interacción. Sí, nos hemos lavado las manos con imbéciles. No Oye, nos entonces, tocamos, ¿cachai? ¿podemos hacer una pausa de ir al baño? ¿Aguantáis? Por supuesto. La última vez que supe de ti, antes que de esta reunión, era que había ido como a Chillán. Sí, en Chillán fui con mi familia y fue muy repentino, por eso no te puedo decir nada ni explicar. Sí, me dijiste, oye, voy camino a Chillán, así, bueno. Bueno, El día después del podcast. fue exquisito y no conocía Chillán y te recomiendo ir porque Sí. nunca he visto tantos bosques acá en Chile, y es verdad que había harto que es con plantación no nativa y todo eso, pero es primera vez que lo encuentro muy bonito, ¿cachai? Como que en realidad hay otro tipo de naturaleza ahí, es un ecosistema súper interesante. Está súper activo ese volcán. También, y la gente parece que le tiene miedo, Sí, pues, está pero súper- los locales me decían que había estado más activo y ellos estaban tranquilos por ahora. Ay. Me quedé con esa impresión al menos. Y puta, me encantó, man. Hice por primera vez arborismo, esta weá que se hace como igual que el canopy, pero concentrarte en vez de tirarte por el hilo, pasar obstáculos de los cuales si te cayera y como que caeríais de 8 metros desde un árbol lleno de musgo al piso o a entre medio de un matorral o al medio del río, pero en realidad tienes un cable de seguridad Ya. y te permite pasar los obstáculos arriesgándote. Ya. Y es bacán cuando no te caís, pues, porque Lo hice mentalmente hecho. te decís, claro, como no necesitaba el cable Sí. de protección. Pues a mí me pasó ahora que estaba en el sur y había un puente en vías de tren. Ujú. Y tenía que caminar por las vías nomás. Y antes, cuando estaba en tierra firme, caminaba por los palos y todo rápido. Pero sabiendo que si hago una maniobra mala, me caigo. Me hizo nervioso y lo caminaba muy lento. Era un miedo que me daba. O sea, me imagino un poco. Es distinto sabiendo que tenía una cuestión de seguridad, igual, creo yo. Daba igual miedo. Así como que lo que tú es bacán vencer ese miedo, Sí, yo creo. sí. Si lo lograste hacer lento y Sí. todo, bacán. Bueno, yo como vivo hace harto solo, darme unas vacaciones con mi familia se hizo raro. Como que había tiempo en que uno no sabe mucho cómo llenarlo porque ya te has acostumbrado a hacer tus propias cosas, trabajar aparte, andar con el notebook aunque estés viajando. Y yo me había conseguido un poco de mota que no sé, no me había preparado con eso necesariamente justo antes del viaje. Un amigo me regaló un poco y caído del cielo. Yo pude adentrarme en un cerro que se llama Shangri-La, que harta gente conoce, como un sendero no muy difícil, que también hacen bici.
y meterme en un bosque que parecía encantado. Y estando en una volada como en contacto con el bosque, en contacto con... Mira, el contacto con el bosque uno lo define por la antigüedad del bosque. Cuando los bosques son jóvenes, como que todo es muy joven ahí alrededor. Y cuando hay un bosque que es antiguo, donde aunque llegaran bulldozers gigantes a tratar de deshacerse de ese bosque, la weá va a aguantar. Les va a costar. Es un cacho. Y es bonito ver eso y estar entre medio. Y entre medio hasta donde se puede, porque no, casi que no hay espacio. Ahí llegué y me fumé un cañito. Y fue muy agradable, muy agradable. Me permitió volverme un niño y volver así, ya no jugando con toda la parte espiritual del cerro, sino que teniendo ganas de correr, Bien. pasando así como entre medio de las bicis, saludando a la gente, como muy, muy activo en la parte más infantil, no tan serio. En ese sentido fue bueno ese caño, como el caño que recuerdo que ha sido, nada, Es rico un eso, aporte. es rico eso, según yo, de volver a ser niño, Mm. como sin importar la edad que uno tenga. Yo intento hacerlo, tiene que ser algo genuino y tiene que ser algo espontáneo también, pero donde yo más lo puedo hacer en la bici, especialmente como en las bajadas, y uno agarra velocidad, ahí me sale a hacer un grito infantil como y me pasó hace unos días, me pasó de nuevo, y fue una sensación que como muy rica sentir. Y eso mismo como de correr en el bosque. La otra vez también fui con una expareja como al Garrobo, y también creo que nos tiramos un honguito y estaba corriendo como por el bosque y sí gritaba como niño, así como la idea obviamente, y también propongo que se haga sobrio, pero también eso, la droga ese ayuda a eso de estar como en contacto con el lado más infantil, más como quizá inocente, como que se sorprende con las pequeñas cosas, como y volver a estar en la naturaleza en un lugar como desconocido, como esas son cosas que yo busco, así que Muy busco lúdico. busco mucho eso, así como. Y ahora que también que estuve en el sur, también cada vez que voy a. De hecho, hacía eso caminando por esta vía de tren que te mencionaba. Ahí mismo hacía eso, estaba como un perro. Era así, ser un niño nuevo. Así, o sea, Qué bacán. Un perro de la calle que te apañó. no, era de la casa de la persona que estaba cuidando. Mm. Pero a eso sí que lo hice sobre, como que estoy intentando lo más posible como dejar la mota, ¿cachai? Como Sí, ¿no? fumo, igual fumo de vez en cuando, si me invitan fumo, ¿cachai? Pero por lo general intento, si puedo, evitarla, ¿cachai? Y especialmente si me iba a pegar con una escapada ahí, lo hacía, bueno. De hecho, hay un lugar en la carretera austral que se llama el Bosque Encantado, que queda cerca de Puyuhuapi. Y es un lugar que no he ido, que me falta ir. Y me imagino que la misma experiencia, como un bosque antiguo y hay un lago al final, no sé, me imagino como las ganas que tengo de estar en un sendero ahora. Lo que tú decías, onda de ojalá no fumar y todo, yo te conté esa historia como porque fue un caño que valió mucho la pena Sí, subiendo no, el cerro, rico. pero tengo cientos de, no sé si cientos, pero muchas historias para contarte de subida a montaña en las que no hubo ninguna droga de por medio, ni siquiera café, ni siquiera azúcar, esos días en que comís puro grano, pura fruta, estáis realmente como si alguien te oliera tendría ahí olor a viento de montaña, así Bien. como que realmente estuviste, Me gusta bueno, eso. aparte de sudor, pero uno siente ese olor a montaña por mucho rato. Me gusta eso. Y la alimentación hace la diferencia porque completamente, onda, si vais a la montaña y te curáis, no tiene el mismo efecto estar allá, ¿cachai? También si te voláis, lo que tú decís de ser niño y no aprovechar, puta, la reflexión que podéis tener mirando ciertos árboles rotos que están hechos mierda, pero veis cómo se sostienen y ellos mismos sostienen tantas otras cosas. ¿Has visto esos árboles al borde de un risco que aguantan y todo alrededor se ha caído? Y estos jóvenes que aguantan el cerro, llega un punto en que por más que puede morir ese árbol, el cerro está aguantando al árbol, ¿cachai? Como, porque se hicieron piedras, se endureció el suelo. Esas ideas pueden aparecer o simplemente, bueno, ayudar gente. No hay nada más cuático que llegar a lugares muy, muy lejanos, bien preparado, y encontrarte un weón que no está preparado, ¿cachai? Que no es de esos momentos en que lo retáis. Le dais agua. Sí, obvio, Y- no iba. Pero de tu bueno. agua también, como. Todo depende. Sí. O sea, ayer tuve un invitado y contó algo, no leí la contra ni nada, como lo apañé, pero dijo algo que no estaba tan de acuerdo y era. A él le gustaba ir a la naturaleza y poner música en su parlante. Que era como una mezcla entre como la tecnología, electricidad, onda, como sonora por un parlante y los sonidos de la naturaleza. Lo apañé y le decía, qué interesante, pero la verdad que yo
yo opino que en ese estado hay que justamente desenchufarse de esas cosas y escuchar la música de la naturaleza, la música del río, de la montaña, como decís tú, como tú mencionaste estar con el olor al viento de la montaña, o sea, es muy metafórico, muy bonito, y también hay como un sonido ahí bello que se puede perder si es que si estáis con música, creo yo. Y lo otro que me acordé que tú antes hablaste de Perú, conocí un tipo que había estado haciendo como una ONG allá en Perú y comentaba que como toda la naturaleza funcionaba de manera perfecta, como un árbol se caía y dejaba un arco y después el día siguiente había una telaraña ahí, como Claro. en el espacio exacto que había dejado y si como cada espacio que se podía utilizar, si la naturaleza lo utilizaba de manera perfecta. Gracias. 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 Gracias por tanto. Por tanto recibir. Por enseñarme a agradecer. Gracias por darme un motivo de dar también las gracias. Y ahora prepararme para regalar, para buscar en todas las esquinas del mundo a quien me dé las gracias. No las quiero escuchar, quiero sentir las gracias de la gente que voy a ayudar cada vez que sea lo mismo, eres el mismo que hiciste florecer. Gracias, gracias por las chaquetas, man. Me gustan mucho y creo que me quedan mejor que a ti. Sí, sí, no Así me que- quedan esas. No, que a veces iba a la feria y había como algo, no sé, si solo ir a las ferias puede unas muy buenas pegas y donde me pagan bien, así que voy. Y a veces cometí errores y compraba un poquito más de lo que, no sé, como esa quizá, o no me acuerdo si yo compré esa, lo encontraba bonita, me la compré, pero después no la uso. Y me puse a pensar, decía como, ¿con qué tantas cosas me quiero quedar? Onda, ¿qué tanta pega le quiero dejar a las personas que tienen que ir a venir a limpiar mi departamento una vez que yo me muera? Como, ¿qué tantas cosas? Porque, por ejemplo, todo lo que tú ves ahora no son tantas cosas. No son tantas cosas, hasta el cuadro, mesa, no es tanto. Pero si antes de hoy día o abría mi closet, como hay cosas, las que están más escondidas, que son cachureos, que son cachos. Y hoy día boté mucho, mucho, como cosa innecesaria. Y algo que me faltaba era como ropa. Qué bacán. Hice como una edición de qué ropa voy a usar, ¿cachai? Entonces por eso, si tú te vas a llevar esto, lo que a mí no me gustaría, Flores, es que te lo lleves y lo guardes en el closet, ¿cachai? Como, Ujú. es que lo uses, pues, ¿cachai? Como démosle vida, no hagamos que acumulen polvo. Entonces, si yo sé que tú la vas a estar usando, obviamente prefiero que la uses tú, ¿cachai? Como... Yo por eso traté de mostrarte cuando me las puse que como que son mi estilo, po. Acá sí, ese te queda súper bacán. Por eso. Entonces, eh, encuentro que no hay nada más bacán que irse intercambiando cosas una vez usadas. Onda, son muy bonitos los regalos. Yo soy muy malo para dar regalos, pero soy seco para intercambiar cosas todo el rato y por eso no me quedan cuadros que he hecho, porque siempre los estoy soltando y perdí la fe de que el otro usara de buena manera lo que yo le había dado, porque me ha pasado muchas veces que he visto cómo esas cosas después o se han destruido o ya no están, o están como no debieran. ¿Qué habrá pasado? Nosotros tuvimos, o sea, yo estuve cuidando la casa de un amigo y tú estuviste ahí unos días conmigo. Me acuerdo. Ahí dejamos un cuadro tuyo. Era bonito, me gustaba. Uno que había Tú hecho dices un dibujo en Es una un- cartulina, claro.
Hoy yo estoy cumpleaños 5 años, a mí me encantaría tener un cuadro tuyo. Ya, pues. Pero feliz y lo tendría colgado así. Muy bien. Ay, ¿a dónde te gustaría que lo colgase? ¿Ahí? Al lado, el que me hizo mi mamá. Ese me hizo mi mamá. Sé que podría sonar egocéntrico, pero me gustaría que lo pusiera ahí en el medio, donde está tu otro cuadro gigante, pero es que es muy bacán ese cuadro. No, ese no. Y también es por un tema de dimensiones, porque yo los dibujos que hago no es que sean, o sea, ahí tuviste cartulina, pero a mí me encanta agarrar cholguanes así como grandes, pulirlos bien y ahí encima de eso pintar con ¿Cuáles son plumones los cholguanes? permanentes. Cholguán es la madera compuesta que puede venir como de 3 plaquetas o de un molido, Ah, ya. con lo que se hacen las mediaguas, las Entiendo, ya. murallas Sí, livianas. sí. Pero así de hecho tener un cuadro. Soy una enciclopedia, pregúntame lo que quieras. Allá. Si de hecho tener un cuadro afuera de mi puerta, uno para los vecinos, ¿cachai? Como. Eso me gustaría, sería hecho algo que cuelgue de la manilla. Ah, buena, ya. Como algo para que que esté en los tu demás- puerta. Sí, yo creo que, o sea, no creo que alguien se lo pele, puede que sí. Una vez loco salí y había como un condón tirado en la Oh. escalera Qué malo. y estuve como 3 días ahí y era como logré, ya, he hecho cosas en la escalera de emergencia, ¿cachai? Pero nunca he dejado un condón. No podía. Esto es loco. Yo creo que unas peores weas que he hecho en la escalera de emergencia fue estar en un carrete en el centro y loco, los baños están, o sea, había mucha gente y 2 baños nomás y no aguanté más, me fui a la escalera de emergencia y me ahí nomás, como esa era la peor wea que he hecho en la escalera de emergencia, ¿no? Pucha. Si a mí me he pegado mis cagazos, pues, ¿cachai? En escalera de emergencia yo creo que lo peor que he hecho ha sido estar fumando un pucho o algo. Pero no me gustan las escaleras de emergencia. Me dan una mala vibra. No sé. Cuando me encuentro solo mochileando, me ha pasado cuando llego como a la cima de la montaña o al fin de mi recorrido y estoy completamente solo, puta, me caliento mucho y me encanta, sí. ¿En serio? Sí, ¿Pero que te echáis una paja? sí. Y me voy en el planeta Tierra, ¿cachai? En la Pero- madre Tierra. Pero eso, por ejemplo, ¿te sigue pasando? O sea, ¿te ha pasado adulto o te pasó cuando Adulto. eres más pendejo? Ya, bueno. No, mochilando solo, mochila grande. La última vez que recuerdo haberlo hecho fue en Cochamó, como un 16 de septiembre del 2018. Y, sorry por el detalle, pero justamente entender la experiencia, pues, bueno. No es lo mismo llegar y a un lugar como ese y agarrar tu teléfono, poner No, y esto es impactarte. solo No, imaginación. pues, me imagino que es algo como... Visual. No, mira, estaba subiendo el cerro Arcoiris y gente ahora dejar el swing por ahí. como ya, no, yo subí en septiembre y llegué hasta donde más se podía porque había nieve. Yo no andaba con zapatos, andaba con bototos, pero no bototos de nieve. Andaba solo y ya había subido harto y dije ya, hasta acá y paré en un tronco. Y en todo el camping que yo estaba había otra carpa nomás. Y yo subiendo para allá me encontré con una pareja, la primera vez que los vi. Y los vi bajar. Y me gustaron los dos. No, y subí y llegué a la cima y no, me iba a por seguir subiendo y me senté como en un tronco caído, tenía un poco de nieve a los lados, ¿cachai? Fue increíble, fue exquisito. ¿Sí? O sea, ¿Pero al borde del camino? Sí, no, era igual en el sendero, pero ¿En serio? espérate, pero yo sabía que no había nadie más, sabía que nadie iba a subir y en todo caso hubiese escuchado, porque era full silencio. Eso sí, me imagino. Y tenía la como situación, árboles, como todo lado, las paredes de Cochamó, ¿cachai? Como de la Junta, y nieve tras mí, había como un viento muy helado que crecía, estaba rodeado de nieve. Fue increíble. Y no tengo duda alguna si es que estoy ahora en mi viaje a... Yo me considero un re caliente, así nada. Yo soy bien pasional en ese sentido. Como puedo ser como... Sí, me gusta. Entonces, como si tengo la oportunidad de naturaleza. Qué bacán. Y lo he comentado con gente y gente me ha hecho lo mismo, me han dicho. Entonces, como... Yo he hecho lo mismo. Y, también estando con parejas también lo he hecho, pero quería eso quizá más típico, o una historia más fome, Sí. o no quería involucrar a alguien más, como quería contar. Ujú. Yo igual, no sé, preguntaría justamente algo que creo que me importa para definir esa weá. Si es que como que tú lo veis como algo que no es morboso, sino que es algo como ¿qué? Natural. No sé, ¿Cierto? hermano, Es como algo natural, po, Como como- limpié, o sea, me fui, agarré nieve,
y me limpié como si fuese una ducha, ¿cachai? Mi cuerpo lo toqué. Y ahí en mitad de la naturaleza, o sea, como... Se lo devolví a la tierra, ¿cachai? Que Dios me juzgue, así como... Eso, ¿no? Pero, y no estaba usando ni la tecnología, estaba usando nada, era... No sé qué me pasa, me gusta eso. Como Sí, no la ando haciendo un hoyo en árbol, man, y es como solo el acto de estar como solo, aislado, me gusta. Y si puta, me caliento, prefiero volver habiéndome quitado eso encima que manteniendo esa carga. Y prefiero hacerlo ahí que dentro de la carpa, ¿cachai? Como no cerrado, sin misión. Yo creo que cuando se habla muy poco de la masturbación, man, en general. O al menos seriamente. Es como un tema de caleta de talla, pero no se habla muy seriamente. Y en mi opinión, yo creo que hay una línea muy delgada entre como la masturbación frustrada y liberadora. ¿Cachai? Y ahí es donde está toda la mala interpretación y la valoración de una o de otra. A ver. Porque... ¿cuál es la gran diferencia? Pucha, es que la gente que tiene una masturbación frustrada como que sufre un poco a través de ella y puede entrar en estados viciosos de la weá, en la que o se hace daño o contrae enfermedades o termina alienándose de la posibilidad de tener relaciones sexuales con personas por estar solo conociendo esa manera de liberarse. Y esta otra weá que es la gente que se conoce un poco más y se libera tanto solo en su intimidad de una manera sana, ¿cachai? Como puta con otra gente, es la liberación sexual, pues, es una energía. Yo hace poco volví a escribir harto porque empecé a hacer harta weá y me gustó, como la consecuencia. Había estado frenado por tipos de pega con mucha responsabilidad y ahora me puse a hacer cosas más independientes y a hacer más weá, a tomarme mi tiempo para, no sé, puta, pa pasarla bien, pues. Y de la mano vino al tiro la escritura, así, porque habían aventuras y versiones de historias que uno empieza a contar, po. Y no hay nada más entretenido que cambiarle los nombres y un poquito el ambiente. Sí. Yo creo que tú contaste hace unos años que estás escribiendo un libro, ¿no? Sí, una novela. ¿Cómo te fue con eso? No la terminé, pero todas esas cosas son retomables, están ahí. Es casi de los proyectos tirados que dejamos, como un amigo hablábamos en un podcast y dijimos ya nos juntamos a grabar algo y tampoco lo terminamos. Es difícil, ¿cachai? Cuando dependes de otros, como hablaste un poco de eso antes, off the air, hablamos un poco de eso, que es como cuando querías hacer algo, yo creo que si tenés que hacer algo, es algo que también puedes hacer solo, ¿cachai? Como, espérate, tu libro es solo, ¿verdad? Depende de qué creatividad tengáis. Si eres bailarín, puta, necesitáis juntar una banda. Exacto, como sí. Músico también. En caso de los escritores siempre hay una parte que es bien especial porque, como tú decías, es individual. Y un escritor, para que escriba cosas buenas, tiene que tener muchas cualidades interesantes. Pero yo creo que una que tienen todos los mejores en común es que son viejos. Cuesta que la palabra pese tanto como cuando eres más sabio. No sé, no hay escritores jóvenes buenos. Obvio que los hay muchos. Hay gente inteligente por todos lados. Vamos. Pero, no sé, es una idea nomás que yo tengo como que con la vejez. Sí. Yo mismo me encantaría ser escritor y tengo toda la fe de serlo algún día. Pero subestimo completamente mi capacidad de producir algo sabio, ¿cachai? Como que en muchos puntos de inflexión de los cuentos que uno hace, te empezás a dar cuenta de que cómo pasan las cosas, pues. O sea, yo creo que tu opinión va a ir cambiando, o sea, obviamente si eres viejo, tienes 80 años, estás escribiendo, obviamente la forma en que ve el mundo es distinto, pero puede que sea más sabio, puede que no sé, pero es como, es distinto, uno cambia como a nivel molecular a través de los años, así que tu idea también. Pero como escritor uno aprende a decir las cosas, y muchas cosas que por más que las traté de explicar, yo como escritor soy bien exigente conmigo mismo y no me la compro. No me la compro y al final me pico y no sigo con la obra. Y eso pasa, ese es el punto muerto, ¿cachai? Y hay escritores que se arriesgan un montón y cuentan weas que a primera vista podría decir ¿quién chucha va a leer una pendeja que se mete a un hoyo siguiendo un conejo para hablar con un gato psicodélico? Pero el weón se lanzó con la historia y la construyó y la hizo consecuente con un universo.
Pero ese escritor está como enamorado a la pendeja, pues, de verdad. Es medio pedófilo el loco, ¿no? Sea lo que sea, pues, weón, puta que ha vivido, pues. Entonces, yo al menos me saco el sombrero ante los weones, trato de escribir, pero tengo problemas para terminar porque no estoy convencido de mi capacidad. Eso. Si no, me gustaría seguir escribiendo, seguir intentando. Como al final, como creo que es importante darle un cierre, que como ya este video terminó, listo, siguiente. Sí, pues. Como a veces lo pasa en las novelas que uno como se proyecta mucho y quiere ser muy largo y como no la está ahí. Tampoco, también no hay una fórmula de hacer las cosas. Obviamente me imagino que gente puede agarrar libros o cuentos de hace 10 años y los puede terminar, ¿cachai? Como, pero también es importante ponerse como metas más cortas también. Como a terminar poemas, por ejemplo. Sí, cuando escribí. Ahora te voy a comentar que escribes. ¿Qué estás escribiendo, por ejemplo? ¿Poemas o libros? Cuentos y chistes. ¿Y los termináis? Sí. Ya pues estar terminando horas todo el rato. ¿No? Es que un problema que tengo, creo, justamente con lo que tú dices, es que no soy malo para terminar las cosas. Y parte de lo que estoy aprendiendo últimamente es bueno, que tenéis toda la razón. Con lo que tú estás diciendo está la fórmula, creo yo, de, no sé, pues, crecer. Cada cosa que hagáis, terminarla día a día. Y mientras más podáis sumar y más podáis tener así en tu bagaje como cosas terminadas, procesos, estudios, bueno, te va a alimentar, te va a hacer mejor persona. Y yo no he terminado casi ni una wea. Pero al menos lo que estoy entendiendo. Como. Ya, pero también es importante tomar acción, pero por lo menos partir. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? No lo sé. He escuchado que para tener que sentarte frente a una mesa en blanco, un papel en blanco, va a empezar algo como... Pero si no te da el tiempo para sentarte y pensar, no vas a poder empezar algo. Si estás todo el rato haciendo otras cosas o con distracciones, tienes que darte el tiempo y el espacio donde no estés como recibiendo estímulos. Obvio, sí, todo el rato. Es que en mi ejemplo, yo llevo un buen rato tratando de hacer cosas y no voy a decir como, oh, he tenido tan mala cueva que nada me ha salido. Pero, puta, he tomado decisiones que no han sido tan buenas como para emprender y todo. Y últimamente el estado de como nacional me ha tirado para atrás con hartos proyectos y cosas que había cerrado. Entonces, si ahora digo, oye, no sé qué voy a hacer, no es que no tenga propuestas, sino que caleta de cosas se acaban de caer y está un poco incierta la situación. Y como emprendedor tan joven, realmente no sé cómo va a terminar la cosa, pero como te decía cuando llegué acá, estoy con todo el power, onda, tengo muchas ideas pendientes que uno ni se atreve a decir porque es casi que mala suerte para, ¿o no? Pero tú puedes usar tu Para los inteligencia. proyectos. Yo creo que tú puedes usar tu inteligencia para ver como ¿a qué problema hay ahora y qué solución le puedo dar? Entonces, puedes hacer como cosas que no requieren tanta producción. Entonces, una estupidez como te venís en la esquina, no sé, como... Esas ideas feliz de las que las conversemos y sobre todo fuera del podcast. No Sí, porque pero- el podcast no pueda tener ideas de negocio. No, pero veis problemas como por ejemplo el confort y te venís como... algo como donde no te puedas dar la excusa, como... Tengo caleta de ideas. Porque a veces quizás tenéis como... Vine a hablar contigo para eso en principio. Ya, pues cerremos esta weá entonces. Sí, pues. Ya, pues chao, hermano. Digámosle a los cabros que saben inventar sus propios negocios Ya, pero y nos vemos en la bolsa. terminémonos con un hit, pues bueno. Un hit. Ya, pues, ¿cómo me vas a inspirar con un hit? ¿Qué clase de base me vas a entregar? ¿Qué ritmo me regalas, brother? I can go out and eat from the clouds.
brothers. Sweet, sweet, sweet brothers. Animal brothers. Animal brothers. Animal brothers. Can you give me a finger? No!